11 de la mañana, 20 minutos. Yo quisiera que en este segmento los padres de familia presten muchísima atención, los tutores o quienes tienen a cargo niños y adolescentes, porque creo que esta pandemia lo que ha hecho con ellos, con los niños y adolescentes en términos de salud mental, es tremendo. Quizá algunos estamos viendo las consecuencias de manera inmediata y otros lo veremos a largo plazo, pero lo que tenemos que hacer es aprender a identificar cuáles son esos rasgos, estos síntomas que nos dicen que nuestros niños y adolescentes necesitan ayuda para precisamente eso, brindarles esa ayuda y esa contención que ellos necesitan. Hay un estudio realizado por UNICEF en el 2020 en el Perú que nos dice que alrededor de 3 de cada 10 niños, niñas y adolescentes ha presentado algún riesgo de salud mental. En América Latina, ya si vemos toda la región, un adolescente se suicida cada hora. Es realmente una cifra dolorosa. Si los adultos que ya tenemos ciertos años de experiencia de vida, nos es duro procesar algunos golpes emocionales, imagínense los niños y los adolescentes aún más que están en esa búsqueda de identidad. Vamos a conversar con Mariela Tavera Palomino. Ella es psicóloga del equipo de salud adolescente de UNICEF Perú y quien también participó en este estudio representando a Perú. ¿Cómo está, Mariela? Muy buenos días. Buenos días con todas y todos, encantada de estar con ustedes. ¿Han encontrado ustedes una comparación o un aumento de casos de lo que ha sucedido durante el año de pandemia versus antes de la pandemia? ¿Y qué cosas, qué factores habrían podido agravar esta situación si es que se ha agravado? Sin duda hay que reconocer que la pandemia para nuestros hijos, para los menores de edad, ha sido una situación que ha presionado mucho, que ha generado muchas presiones por las distintas adaptaciones que han tenido que llevar a cabo. Dejar la escolaridad presencial, hacer una escolaridad virtual, en algunos casos a la educación a través de la televisión, la radio, o incluso en otros casos abandonar la escuela, dejar de frecuentar a los pares, una fuente tan importante de soporte y construcción de la identidad, ¿no? Y también dejar de relacionarse en espacios cotidianos, espacios comunitarios, quizás los parques, donde podían desarrollar relaciones saludables, ha ejercido una serie de presiones sobre la salud mental. Entonces, sí hay la hipótesis de que todos estos meses de grandes restricciones que de hecho los menores han tenido en mayor medida que los adultos, han podido generar vulneraciones a la salud mental de la población menor de edad. Ahora, ¿cuáles son los síntomas o qué casos más se presentan? Porque cuando hablamos de riesgos en la salud mental, pues hay un abanico muy grande que se abre ahí. Pero ¿qué tipo de trastornos o qué características tienen estos riesgos que han presentado los niños y adolescentes en este estudio realizado por UNICEF? Muy importante la pregunta. En principio hay que diferenciar lo que es un trastorno en sí mismo, que presenta signos, síntomas exactos, que cumplen con un criterio clínico, de lo que implica un riesgo o dificultades en la salud mental, que digamos son las primeras evidencias de que hay una situación que de volverse crónica y agravarse se va a configurar en un trastorno de salud mental. Entonces, en realidad los primeros signos y síntomas pueden tener que ver con cambios en la conducta de nuestros hijos e hijas. Quizá nosotros como padres, madres y cuidadores los conocemos su forma de ser y observamos cambios en relación a sus interacciones. Por ejemplo, muchas veces la depresión en el caso de los adolescentes no se presenta de la manera en que se presentaría en un adulto. Quizás conductas de mayor irritabilidad, agresividad, el adolescente o la adolescente se sienten más solitarios o los observamos alejados, situación que no se presentaba antes, ¿no? Entonces, si observamos estos cambios que se han ido dando a lo largo de los días y las semanas, yo diría en primer lugar que podamos observar a nuestros hijos y conversar abiertamente con ellos, sin juicio, genuinamente qué es lo que están sintiendo para poder comprender su situación. Y en la medida en que podamos como padres, madres, comprender la situación, ver si es oportuno buscar la ayuda, la orientación para que este adolescente pueda ser atendido rápidamente y no dejar que su condición se agrave. Mariela, también sí, perdón, adelante, eso sería lo óptimo, que todos los padres tengan la disposición de hablar y escuchar absolutamente de todo con sus niños.
pero más bien identificamos a muchos padres de familia que, conscientes de la información que el niño va a dar, postergan el tema o se los llevan a otro escenario, que es la expectativa que el padre tiene sobre el niño y no la que el niño tiene sobre su propia vida. A un padre no le gusta escuchar cosas que él no quiere escuchar y evade en ese momento. ¿Cómo vamos a remediar esa suerte de relación padre-hijo que desde su amor lo validamos? No es que el padre tenga pues esta vocación de maltratar al hijo, sino es que piensa que haciendo lo que él quiere, el niño va a salir de esa depresión o de esa situación que está enfrentando. Sí, sin duda, Mauricio, tocas un punto fundamental y es la desinformación alrededor de la salud mental que existe. Existen muchos mitos, tabúes. Por ejemplo, se tiende a confundir a la depresión y a sus signos y síntomas con la flojera o con la falta de ganas de hacer las cosas, y en realidad estamos hablando de una condición clínica que necesita ser evaluada, mirada y tratada por un profesional de la salud, sin duda con el soporte del entorno. Entonces, en principio hay una desinformación en general en los padres de familia, incluso en los docentes, que necesita ser trabajada por también los medios de comunicación y los mecanismos de comunicación en general que tenemos por la sociedad. No tener miedo de hablar de la salud mental, no tener miedo de expresar lo que se está sintiendo. Y en segundo lugar, también es importante decir que este estudio del 2020 que UNICEF Perú pudo llevar a cabo, pudo relevar la importancia que tiene también la salud mental de los cuidadores sobre nuestros menores. Entonces, se encontró que la mayoría de padres de familia, cuidadores que fueron encuestados, habían sentido dificultades en su salud mental también, y muchos de ellos, a pesar de sentir la dificultad en su salud mental, no habían acudido a la orientación pertinente. Es como una segunda pandemia, ¿no? La que nos ha atacado, ¿no? Más allá de la COVID-19, la salud mental creo que a todos, de alguna u otra manera, a mayor o menor impacto, también nos ha afectado. Queremos seguir conversando, Mariela, porque como bien decía Mauricio, los padres pueden amar a sus hijos, pero el amor no es suficiente, a veces ya cuando hablamos de trastornos, y hay muchos peros quizá en padres de familia de una atención no psicológica, sino psiquiátrica, ¿no? Y ahí puede quizá haber una aproximación más profesional. ¿Cuándo es que se tiene que dar ese paso para niños y adolescentes? Regresamos con Tigo tras escuchar a nuestros titulares. Ya son las 11:21. Son las 11:34 y continuamos conversando con Mariela Tavera Palomino, psicóloga del equipo de salud adolescente de UNICEF Perú, que ha realizado un estudio con datos del año 2020 y que nos dice que 3 de cada 10 niñas, niños y adolescentes ha presentado algún riesgo mental, algún riesgo de salud mental, y todo esto en el contexto de la pandemia. Los padres podemos ser buenos padres, ¿no? Por ponerlo de alguna manera, pero digamos, no esperamos o no se nos ocurre o no nos imaginamos que nuestros hijos puedan caer en una depresión o en una depresión severa, ¿no? No lo queremos ver o no sabemos traducir los síntomas. Y llega un momento en que la ayuda profesional es importante. Lo cual es un problema porque el acceso es caro, ¿no? Tratar con un psicólogo, un psiquiatra, a pesar de que hay centros de salud gratuitos, en realidad no hay muchos psicólogos y tampoco hay muchos psiquiatras en nuestro país. Hay un asunto con las brechas, pero ¿en qué momento es oportuno medicar, ir al psiquiatra? ¿Cómo rompemos con ese tabú también de los padres de familia que dicen, no, pero si mi hijo no está loco, ¿cómo lo voy a medicar? Sí, bueno, hay que estar muy atentos a los cambios que presentan nuestros hijos en la cotidianeidad, ¿no? Por ejemplo, si observamos que nuestros hijos están tendiendo hacia una afectividad negativa, ansiedad frecuente, angustia, depresión, tristeza, soledad, y ellos no han tendido a hacer de esa manera, hay que tener una alerta ahí. Pero también hay otras reacciones, ¿no? Como por ejemplo, cambios en relación a la forma en cómo se vinculan, quizás más irritables, menos tolerantes a la frustración, más agresivos o quizás más tímidos, temerosos en general de realizar actividades que natural y normalmente realizaban en su día a día. Creo que ahí hay elementos clave que como padres
que nos preocupamos genuinamente por nuestros hijos, podemos ir observando. Además, quizá también cambios vinculados a los rendimientos y al aprendizaje que los chicos pueden tener en el entorno escolar, dificultades para la comprensión que se cronifican, no dificultades una que otra, que es normal que siempre tengamos algunos cambios de estado de ánimo, pero si observamos que estos cambios se están presentando a lo largo de los días, buena parte del día, y estamos observando cambios reales, tangibles en nuestros hijos, y estamos empezando a sentir preocupación, es una buena alerta, porque nosotros como padres y madres conocemos a nuestros hijos. Es momento de buscar la orientación y la ayuda psicológica, y ciertamente los centros de salud mental comunitario están extendidos a lo largo de las regiones del país y de hecho tienen un área específica de atención a niños, niñas y adolescentes, donde también los padres pueden ser orientados. Mariela, para terminar, estamos todos conscientes que antes los padres tenían un soporte en la escuela, ellos mismos iban a su trabajo, pero han tenido que enfrentar temas que ya no podían postergar. El chico no salía de casa y ellos tampoco, y allí es donde la capacidad de diálogo y de comprensión tendría que ser dominante. ¿Qué consejo para esos padres de familia que están recibiendo la confesión de un adolescente acerca de su orientación sexual y no saben cómo manejarlo? Es algo que la sociedad condena, descalifica. Acabamos de ver cómo han insultado al expresidente Sagasti. ¿Cómo lo han insultado? ¿Con qué adjetivo calificativo? Maricón. Eso está vigente y el chico tiene temor de hablar de una orientación sexual con su padre y el padre a la vez prefiere no darse por enterado. ¿Qué tan saludable resulta vivir en negación dentro de un núcleo familiar? Sí, definitivamente el núcleo familiar es uno de los espacios prioritarios para poder conversar también de los aspectos íntimos, ¿no? Dudas, preguntas, cuestionamientos que pueden tener nuestros hijos, y padres y madres o cuidadores en general deben tener una actitud bastante abierta y sin juicio a escuchar lo que sus hijos quieren expresar. Muchas veces los chicos no solamente quieren decir qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, sino que quieren escuchar también una opinión, una orientación, información que le pueden dar los padres. Tratar de hacerlo de una manera que no emitan juicios, tratar de hacerlo de una manera cariñosa y sensible también, porque para muchos adolescentes es difícil expresar lo que pueden estar viviendo y sintiendo. Y la casa quizás es el único espacio que encuentran donde puedan soportarse, donde puedan encontrar la ayuda, el cariño necesario para poder seguir desarrollándose. Muchísimas gracias, Mariela, por todos estos consejos. Mucha comunicación, mucha observación, no dejar las cosas por sentado en la casa, ¿no? Escucharlos antes de juzgarlos. Creo que esas son cosas importantísimas y que mantengan la confianza con los padres para que cuando tienen algún problema, por más mínimo que sea, y a ellos les puede parecer algo súper importante, ¿no? No minimizar y, como tú siempre dices, validar los sentimientos del otro, Mauricio. Muy bien, son las